Buenas tardes, mi nombre es Junior Rondón y les vengo a dar una pequeña introducción de lo que es Caesimo. Caesimo viene siendo un programa el cual se convierte en una herramienta muy útil a la hora de diseñar cualquier sistema eléctrico de potencia, bien sea con sistemas de protecciones o sistemas de control automatizado. Por ejemplo, nosotros queremos diseñar el arranque de un motor con su sistema de protección por temperatura sobre corriente, a su vez controlado por un PLC, su arranque y parada, mediante señalizaciones de nivel, de potencia, lo que sea, cualquier trabajo que necesitemos realizar, el programa KSI nos sirve de herramienta para diseñar un diagrama, ¿verdad? En él, el cual le vamos a poder dar vida, es decir, le podemos dar este room, vamos a verlo cómo funciona y de esta manera podemos corroborar que lo que vamos a hacer en la vida real como proyecto, pues esto nos va a funcionar de manera eficiente. Por eso es que KSIMO es una herramienta muy útil a la hora de diseñar nuestro proyecto y luego poder ejecutarlo realmente. Para empezar, pues bueno, tenemos aquí en la parte superior derecha una hilera de herramientas y posteriormente otra hilera de herramientas. Vamos a ir poco a poco, hablando un poco sobre para qué es cada una de las cosas. Ya aquí en la parte derecha, pues tenemos los colores y eso es algo más básico que ya sabemos como para qué utilizarlo, ¿no? Ya tenemos una pequeña idea parecida a lo que es utilizar Paint. Ok, empecemos. Aquí tenemos una hojita en blanco. Esta hojita en blanco quiere decir que vamos a hacer un nuevo proyecto, ¿verdad? Y nos aparecería así como lo tenemos ahorita en blanco. Al lado dice, tenemos un sobrecito, ¿verdad? Ese sobrecito dice abrir. Eso indica que podemos abrir un proyecto que ya exista, ¿verdad? Para poder continuarlo o simularlo o modificarlo. Aquí, pues el disquete indica guardar. Lo que estemos haciendo lo podemos guardar. Seguidamente viene la parte de imprimir, podemos imprimirlo, ¿verdad? Para poder tenerlo en una hoja, el diseño, el diagrama que hayamos hecho y se nos facilite ir a conseguir las cosas. Cortar, todos estos son funciones muy básicas. Copiar, pegar, aquí le podemos dar zoom, disminuir, el zoom de una ventana, el zoom de todo, el zoom anterior. Aquí es regresar o deshacer lo que ya estábamos haciendo. Por ejemplo, yo vengo y hago esta línea aquí, hago una línea, ¿verdad? Y yo le puedo dar regresar y listo, él me la va a eliminar. Entonces, regresamos aquí. Ok, y aquí puedo adelantar nuevamente lo que he hecho, o regresarme nuevamente. Aquí este es el símbolo de simulación para darle play y este es el desktop. Aquí tenemos simular documentos, simular todos los documentos, depende de la actividad que hayamos. Tengamos los proyectos que tengamos aquí. Ok, aquí tenemos la alimentación. Ya en esta parte viene el área de las utilidades como tal, de los componentes que podemos utilizar para nuestro diseño del diagrama o proyecto. Ok, alimentaciones. Tenemos alimentación de una línea o de una fase, alimentación de neutro, alimentación de puesta a tierra, alimentación de línea neutro en conjunto. Podemos utilizarlo los dos al mismo tiempo. Es decir, yo por lo menos puedo hacerlo por separado, utilizo línea y neutro lo puedo poner por aquí separado. Un ejemplo, depende de lo que queramos hacer. O también puedo hacer que si lo voy a hacer muy cerca o en conjunto o más este, unificado, yo pongo aquí una vez línea y neutro. Entonces vamos a regresar aquí la función. Ok, entonces para continuar tenemos entre las alimentaciones punto de tres líneas, o sea, línea neutro y puesta a tierra. Tenemos las tres líneas, línea uno, línea 2, línea 3. Tenemos las tres líneas y puesta a tierra, o tenemos la opción de tres líneas y neutro. O por último, en la parte de alterna, tenemos la opción de las tres líneas, neutro y puesta a tierra, que es este dibujo que está aquí, ¿eh? Se le damos aquí regresar para borrar. Seguidamente tenemos aquí una línea positiva, una línea negativa, o en conjunto positiva y negativa, los dos polos. ¿Por qué la vemos aquí que nos indica polaridad? Porque ya estaríamos hablando aquí de tensiones en continuo, que es como las bancos de batería. Entonces, si nosotros queremos utilizar igualmente una línea positiva y una línea negativa por separado a distancia, bien, la seleccionamos individualmente. Y si no, aquí la seleccionamos en conjunto. Seguidamente tenemos el símbolo de puesta a tierra. Esta es la alimentación de protección. Entonces, la tierra
es la misma para todo. O sea, si nosotros, o sea, el símbolo es el mismo tanto como para alterna o como para continua, dependiendo del diseño del diagrama que vayamos a hacer. Luego de eso tenemos unos símbolos de transformadores. Aquí tenemos un transformador monofásico y aquí tenemos un transformador trifásico. Voy a mostrarle una de las imágenes de ello para que lo vean. Este es el trifásico y este es el monofásico. Ok, entonces vamos a regresar, regresamos y listo. Seguidamente tenemos el símbolo de diodo. Los diodos básicamente se encargan de desviar tensiones según lo que se requiere, de desviarlas hacia un sentido específico, dependiendo lo que estemos haciendo. Los rectificadores, pues como su palabra, su nombre lo dice, rectificar una determinada tensión, como filtrarla, o sea, mejorarla, pues mejorarla. Si la tensión viene un poco distorsionada, pues es la mejora. Vienen estos dos símbolos, fuentes de alimentaciones. Ambas fuentes, su función es pasar de alterna a continua. Entonces la salida de ambas fuentes es en continua. Tenemos fuente de alimentación monofásica y trifásica. Este símbolo es el símbolo de la batería. El símbolo es el de la batería para los sistemas de corriente continua, una alimentación. Y este símbolo es el del tomacorriente. Este símbolo del tomacorriente pues sirve para ambos, tanto alterna como continua, dependiendo de lo que vayamos a diseñar. La segunda opción que tenemos es fusibles y seccionadores. Fusibles y seccionadores. Esto se refiere, este, son como especies de protecciones por sobrecorriente. Los fusibles actúan por una sobrecorriente, por una corriente excesiva, y pues por en este caso tenemos aquí, para utilizar fusible de una línea, fusible con una línea y neutro, dos fusibles, es decir, para dos líneas, para tres líneas, y este es las tres líneas y neutro, y las tenemos el dibujo, regresamos aquí, y tenemos fusibles seccionables, es decir, son fusibles que vienen en portafusileras, son como unos interruptores, ¿ves? Entonces estos fusibles son seccionables, no son fijos, no son fusiles que ya van soldados o fijos, sino que son como una switchera, unos portafusiles. Lo tenemos para una línea, lo tenemos para línea y neutro, dos líneas, tres líneas y las tres líneas y neutro. Este sería el dibujo. Todo depende de lo que vayamos a diseñar, ¿verdad? Entonces, seguidamente tenemos la parte de los disyuntores automáticos. Disyuntores y automáticos. Entonces tenemos aquí el primero es de una línea de forma automática. Ellos vienen siendo prácticamente interruptores, pero son un poco más, son automatizados, pues. Entonces tenemos para dos líneas, línea y neutro, perdón, dos líneas, disyuntor automático para tres líneas, tres líneas y el neutro. Luego seguimos con las diferenciales. Aquí tenemos un diferencial para línea y neutro. Ya vienen abarcando un poco más el área de protección, pues cuando hay alguna diferencial de tensión, ellos actúan. Entonces tenemos para tres líneas el neutro y este es el símbolo de un relé térmico. Como bien vengo diciendo, ya esta es la parte donde vamos a hablar más sobre las protecciones. Un relé térmico se encarga de abrirse en caso de una temperatura elevada y la temperatura elevada va a ser consecuencia de una sobrecorriente. En caso de las protecciones por sobrecorriente que no funcione, pues a un lado tenemos esta protección de temperatura, que es un relé térmico, y en caso de que detecte una temperatura alta, por consecuencia de una sobrecorriente en este caso, él va a abrir el interruptor o el contactor en este caso. Entonces, tenemos aquí un disyuntor de una línea, un disyuntor de línea y neutro, un disyuntor de dos líneas, un disyuntor de tres líneas y disyuntor de tres líneas y neutro. Limitador de sobretensiones, línea y neutro. Es como su nombre lo dice. Él limita las sobretensiones. Si nosotros tenemos un componente de esto a una determinada tensión y viene una sobretensión, él simplemente la va a limitar. Él no va a permitir que pasen esas tensiones por encima de la que tenemos parametrizada. Y este sería un limitador de sobretensiones de tres líneas y neutro. Pasaríamos entonces al área de los contactores e interruptores. Tenemos un contactor de una línea, de dos vías, pues por decirlo así, de una línea, perdón, de una línea o de una vía, de un contacto. Tenemos contactor doble, de dos líneas, de tres líneas, de cuatro líneas. Tenemos contactores de tres líneas. Entonces, por ejemplo, es el dibujo.
de un contactor, del símbolo de un contactor de 4 líneas. Bien sea que podamos poner, decir que el primer paso va a ser para línea 1, línea 2, línea 3 y tierra. Continuemos aquí. Tenemos aquí la parte de los interruptores. Los interruptores ya es un poco más manual. Los contactores se convierten en automatizados por medio de una bobina, que la cual va a recibir una señal, que es una señal de tensión. Entonces esa bobina se energiza y crea un campo magnético y acciona un mecanismo, que es un núcleo metálico que es atraído por el campo magnético y él enclava, hace el enclavamiento del contactor, de los contactos, y pues permite el paso de un extremo a otro. En cambio, los interruptores son manuales. En este caso hay que accionarlo manualmente. En este caso tenemos interruptor de un polo, de una línea, de 2, de 3 y de 4. Y pues dependiendo de la utilidad que le vayamos. Pasamos a los motores. Tenemos motor trifásico que podemos utilizar en delta o en Y, ¿verdad? Dependiendo cuál sea nuestro requerimiento. Tenemos motores monofásicos, tenemos motor monofásico, pues dependiendo del tipo de conexiones que le vamos a dar. Tenemos motor trifásico como monofásico, que en este caso creo, si no me equivoco, entiendo que el motor trifásico como monofásico se alimenta con las 2 líneas, pero la tercera línea la creamos por medio de un capacitor, que es la tercera línea que estamos creando. Tenemos motor Dahalander, no recuerdo bien este término. Hay que seguir estudiando para poder estar un poco más especializado en la utilización de cada uno de estos componentes, porque ya Cadecimu es una herramienta muy buena. Primera vez que estoy utilizándolo, pero pues se le entiende un poco a la primera debido a la poca experiencia que puede tener uno en el campo. Entonces tenemos motores de 2 velocidades, motores los cuales son como los de los ventiladores, que pueden tener 2 o 3 o más velocidades. Eso va a depender del diagrama o el diseño de embobinado que le demos, de la cantidad de bobinas y la forma de ponerlo a trabajar. Tenemos motores de 2 velocidades. Ok, motor rotor bobinado. En estos motores son muy parecidos, por ejemplo, a los de los generadores, que tienen bobinado el rotor y tienen bobinado el estator. A los generadores y también los motores como lo de los esmeriles, lo de los taladros, que son motores que tienen bobinado doble, o sea, tanto el estator como el rotor. En este lado tenemos los motores que trabajan en corriente continua. Aquí tenemos un motor de corriente continua imán permanente y un motor de corriente continua independiente. En este caso tenemos freno. La parte de los frenos, pues, es un dispositivo que dependiendo la utilidad que le vayamos a dar a un motor, por ejemplo, si un motor que va a utilizarse en un winch, en un ascensor, en una grúa, a menudo, casi todas las veces, llevan este sistema de frenos, que son bobinas que accionan y le ejercen una presión con unos discos al rotor, al eje del motor y lo frenan. Tenemos aquí un actuador de línea, un actuador lineal eléctrico. Ok, seguimos en la parte de potencia. Bueno, en la parte de potencia viene siendo ya como la carga, los transformadores. Vamos a ver qué tenemos aquí. La parte ya nos estamos dando como la parte más ruda, la más fuerte de lo que es la parte eléctrica o el diseño que vamos a hacer. Aquí tenemos una resistencia 1. Bueno, esta resistencia supongo que viene siendo la carga que vamos a utilizar para el dicho circuito o proyecto que vamos a hacer. Podemos simular que esta resistencia es X y le podemos dar un valor X para lo que vamos a diseñar. ¿Ve? Tenemos aquí una resistencia triple, tenemos autotransformador, o sea, una resistencia trifásica, autotransformador trifásico, tenemos arrancador electrónico de corriente alterna, tenemos un arrancador, puede ser como esos arrancadores suaves que vienen con un arreglo de diodes, puentes rectificadores internos, y ellos controlan un poco el arranque de manera gradual, o sea, ascendente. Arrancan suave y van inyectando hasta que, por ejemplo, en un motor funcionan así, pueden arrancar suave hasta que llegan a su velocidad nominal. Es para que hacer un arranque suave. Tenemos control arrancador electrónico corriente alterna. Tenemos un control inversor electrónico corriente alterna, variador de velocidad corriente alterna monofásico, variador de velocidad corriente alterna trifásico.
Normalmente todos estos sistemas, todos estos componentes, todos estos equipos sirven es para controlar RPM, manteniendo la potencia en un motor. Son muy utilizados en los ascensores, en las grúas, en todo ese tipo de componentes, de equipos, pues, de diseño. Tenemos control variador de velocidad corriente alterna, perdón. En este caso vienen los variadores de velocidad por corriente continua. Y estos son más que todos arreglos por Dios, puentes rectificadores, transistores, todo eso. Pero este lado viene para los variadores de velocidad de corriente continua. Tenemos mucha variedad de componentes, de equipos aquí que nos sirven para hacer muchísimo diseño. Es una herramienta muy versátil, de verdad, este programa KS. Variador de velocidad, corriente continua, monofásico, perdón, y trifásico. Ok, por aquí tenemos un controlador, un control de variador de velocidad, corriente continua. Perfecto. Todo esto va en relación al control de velocidad de RPM a un motor, puede ser a un motor o a varios motores en conjunto. Eso lo vemos muy claro en una grúa, por ejemplo, una grúa pórtico, una grúa de montaje, eso se ve muy bien en ese tipo de sistema. Para continuar, vamos con lo que son los contactos. Los contactos, aquí tenemos una serie de contactos. Los contactos pueden ser tanto abiertos o cerrados o con ambas condiciones. Si uno se me abre, el otro se cierra y si el otro se cierra, el otro se abre. Pero hay diferentes tipos de contacto. Tenemos contacto simple, ¿verdad? Que es normal, como este que viene normalmente abierto, normalmente cerrado. Como le dije, normalmente abierto y normalmente cerrado. Para común, tenemos contactos de conexión normalmente abierta, contacto de conexión normalmente cerrada, contacto de conexión normalmente abierto y cerrado, contacto de conexión común, tenemos contacto de conexión de desconexión, perdón, de normalmente abierto, contacto de desconexión normalmente cerrado, contacto de desconexión normalmente abierto y cerrado, tenemos contacto de desconexión del común y tenemos otro tipo de contactos que son los contactos de desconexión conexión, desconexión, normalmente abierto. Es una conexión de desconexión de normalmente abierto. Y este sería una conexión de desconexión de normalmente cerrado. Aquí incluye los dos y este sería para el común. Conexión de desconexión del común. Ok, vamos ahora por la parte de accionamiento. Esto viene siendo como pulsadores, interruptores, algo así. Vamos a ver aquí qué nos dice. Pulsador, sí, pulsador normalmente abierto. Mayormente estos son manuales. Manuales son equipos que son manual, hay de accionamiento manual. Por ejemplo, tenemos pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, a ambos y para el común. Tenemos un tipo de pulsador que se llama Z, normalmente abierto, normalmente cerrado ambos y para el común. Tenemos aquí un interruptor normalmente abierto. Ya esto viene siendo prácticamente como especie de breaker, ¿no? Lo que normalmente conocemos como breaker. Un interruptor normalmente abierto, uno cerrado, contiene ambos, interruptor para un común y aquí tenemos conmutador. El conmutador básicamente se encarga de alternar alimentaciones. Ejemplo, yo tengo mi carga aquí en el centro, yo la estoy alimentando de tensiones externas de la calle y por este lado tengo una tensión de un generador diésel. Entonces yo en el medio tengo un conmutador. Si a mí se me va la tensión de la calle, yo conmuto y alimento con la alimentación, perdón, alimento con el generador diésel. Un conmutador es prácticamente eso, alternar entre uno o dos tensiones. Entonces tenemos un conmutador 102, conmutador 123, conmutador cruzado y tenemos aquí finales de carrera. Bueno, los finales de carrera son muy útiles para los sistemas de control. ¿Ve? La parte de instrumentación más que todo. Esto va en la parte de instrumentación. Es decir, le voy a dar un ejemplo con un motor de portón. Si un punto residencial va a entrar, el portón va abriendo y él va a tener un gatillo que va a pulsar un final de carrera. Ese final de carrera, cuando lo pulse, él va a interrumpir la secuencia del motor, la alimentación del motor y hasta ahí va a abrir. Luego cambia su estado. Mientras ese está abierto, el otro se cierra, permitiendo el paso para la inversión de giro del motor y en ese caso va a permitir, cuando le vuelvan a dar el pulso, la señal
él manda cerrar y tiene otro final de carrera al sentido contrario que cuando ya llegue al tope de cerrar, él lo toca y hasta ahí abre nuevamente el circuito. Final de carrera normalmente cerrado, normalmente abierto. Tenemos en ambos sentidos. Tenemos final de carrera para el común y tenemos por aquí los térmicos. Térmicos más que todo son para los sistemas de protección. Como lo venía diciendo hace rato, los sistemas de protección por temperatura. Si hay una sobrecorriente, eso se va a reflejar en temperatura. Si no actúa el de sobrecorriente, actúa el de temperatura. En este caso son estos. Térmico normalmente abierto, normalmente cerrado. Térmico de ambos, abierto y cerrado. Y para el común. Ok, el tiempo es corto. Vamos a cambiar, vamos por dónde, vamos por aquí. Sí, vamos por aquí. Entonces, detectores. Los detectores, tenemos detector inductivo, normalmente abierto, detector inductivo, normalmente cerrado. Detector capacitivo, normalmente abierto y cerrado. Tenemos detector magnético, normalmente abierto y normalmente cerrado. Estos también sirven para hacer circuitos donde te indiquen proximidad de algo, como final de carrera, como especie de final de carrera magnético también sirve, porque si quieres que algo se cierre, ¿verdad? Que es metal, y le pones un sensor magnético, cuando él cambie esa frecuencia, esa fuerza magnética, que él detecte eso, pues él va a actuar, y eso se transforma en miliamperes, esos son señales específicas que eso se calibra. Detección de magnético, normalmente cerrado. Tenemos barrera fotoeléctrica, normalmente se ven también en los sensores de movimiento, en las barreras de acceso, que son utilizados mucho estos componentes. Barrera emisor y barrera receptor. Receptor normalmente abierta y receptor normalmente cerrado, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Presostatos. Los presostatos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Los presostatos, pues, estos son instrumentos que se utilizan en los sistemas neumáticos para medir presión de aire y dependiendo de la presión que calibremos, ellos van a actuar, bien sea abrir o cerrar, dependiendo lo que le demos. Tenemos los vacuostatos normalmente abiertos y vacuostatos normalmente cerrados. Para continuar, vamos por, estas son las señalizaciones, vamos por bobinas y señalizaciones. Las bobinas son lo que les comenté hace rato, que actúan a los contactores. La bobina va a ser, como su nombre lo dice, es un bobinado, una bobina, ¿verdad? Que va a llegar a una tensión y va a generar un campo magnético. En el caso de los contactores, pues tú le metes tensión a una bobina y la tensión va a generar un campo magnético, va a traer un núcleo metálico y él es el movimiento mecánico que va a realizar para accionar unos contactos. Tenemos bobinas de una sola fase, bobina biestable, interruptor, tenemos bobina electroválvula, que son como especies de llaves. Por ejemplo, yo quiero abrir o cerrar una válvula, pero por medio de una bobina eléctrica, o sea, de un sistema eléctrico, pues. Temporizador o temperatura, conexión por temporizador o temperatura, ambos que sean, son equipos que se programan a medida de una temperatura o de un tiempo para que hagan una conexión. O sea, son instrumentos que se calibran para un determinado trabajo. Este es para desconexión, esta es para conexión y desconexión. Este es un relé intermitente. Un relé intermitente puede accionarse, abrir y cerrar o, a determinado tiempo que ya esté programado. Tenemos un generador de pulso. Un generador de pulso, este instrumento se encarga de enviar señales eléctricas, ¿verdad? Pequeñas o dependiendo lo que sea el requerimiento para algún sistema en específico que vayamos a realizar o un sistema de control o protección. Interruptor horario, un interruptor que va a actuar de acuerdo a una calibración de horas, ¿verdad? Tenemos contador de pulso. Cada pulso que se ha enviado, él va a ir llevando una secuencia, un conteo. Son equipos que son muy utilizados. Tenemos piloto de señalización, piloto intermitente, tenemos el timbre, zumbador, sirena y bocina. Vamos por aquí, venimos ahora con lo que son los relés electrónicos. Los relés electrónicos, estos son componentes ya más digamos, programables, ¿eh? Tenemos relé estado sólido SSRDC, corriente directa. Relé estado sólido SRAC, corriente alterna.
contactor de estado sólido, contactor inversor de estado sólido, relé de falta de fase más neutro, relé de falta de fase, relé de secuencia de fase más neutro y relé de secuencia de fase. Entonces vamos por aquí. Nos pasamos ahora a lógica. Bueno, en esta parte vamos a entrar ya a lo que son a los integrados. Los integrados son componentes que ya vienen diseñados, ya vienen programados o también pueden ser programables. Estos son ya, no sé si se acuerda con las cuestiones de las compuertas ON, AR, todo eso ya es, esto es más que todo electrónica. Ya estos equipos ya vienen más que todo para la parte electrónica, para la parte de control de lo que estemos diseñando. Tenemos AND, tenemos OR, tenemos INV, XOR, NAND, NOR, biestable, divisor binario, temporizador conexión, temporizador desconexión, depende de lo que vayamos a realizar, los cálculos, esto es muy utilizado, ¿sabes qué? En la parte de los semáforos, en los diseños de semáforos, esto se utiliza mucho. Temporizador intermitente, tenemos contadores, contador ascendente y descendente, prueba, visualiza, tenemos estos diseños que uno me muestra el preselector, no me muestra los nombres, pero bueno, tenemos por último aquí esta línea que es el cable positivo. Eso es para hacer las conexiones, para enviar la atención al sistema que estamos realizando. Y para continuar, vamos ahora con lo que es ladder. Ladder. En la parte de ladder, muy poco conozco el término debido a que, bueno, es primera vez que estoy ingresando acá al CIMU, pues me parece una herramienta muy útil. Tenemos aquí, pero pues poco a poco vamos estudiando las herramientas que ofrece, los componentes que tiene para los diversos sistemas o proyectos que podamos realizar. Es muy útil, la verdad, por lo que sé. Normalmente abierto, tenemos normalmente cerrado, flanco ascendente, flanco descendente, asignar, set, reset, biestable, divisor binario, temporizador de conexión, temporizador de desconexión, temporizador intermitente, no dice el nombre, contador, contador ascendente y descendente. Aquí tenemos alimentación positiva y negativa. Aquí nos está diciendo que esto lo vamos a alimentar con tensión continua. Y aquí tenemos el cable positivo y el cable negativo para hacer el diagrama, para hacer las conexiones. Esto se refiere más que todo aquí, por lo que veo, a sistemas lógicos de control. ¿Ve? Entonces aquí tenemos la otra opción que es esta graphic. No sé realmente muy bien a qué se refiere, pero pues poco a poco lo vamos a ir estudiando. Etapa inicial, etapa, transición, acción, cero, divergencia en cero, convergencia en cero, Y, divergencia en Y y convergencia en Y. Tenemos aquí la línea de enlace para hacer las conexiones, enlace de entrada, enlace de salida y macroetapa. Luego de esto vienen las entradas y salidas. Aquí ya nos vamos metiendo un poco más a lo que tiene que ver con los PLC, los sistemas de control lógicos programables. Intercambio de entradas PC SIMU, intercambio de salidas PC SIMU. Tenemos aquí un módulo lógico, que es el programable PLC S7200. Tenemos aquí una entrada digital para los PLC, una salida digital para PLC, una fuente, o perdón, un CPU para el PLC, una alimentación y o entrada y salida digital para el PLC y alimentación entrada y salida digital para el PLC. Tenemos básicamente esta parte es la programación para el sistema de automatización de lo que queremos diseñar. Entonces la parte de control más que todo es un sistema de PLC. Seguidamente tenemos lo que son actuadores neumáticos. Cuando hablamos de actuadores neumáticos son equipos que van a actuar mediante una presión de aire. Por aquí tenemos este, un, un actuador simple, ¿no? Este es un actuador, si lo vemos, que es de un solo este, sentido, un solo accionar, por ejemplo. Tenemos aquí que le podemos meter presión de aire por medio de unas válvulas, ¿verdad? Controlado, y a determinada presión que le inyectemos, vástago irá saliendo. Luego que no haya presión, quien se encarga de retrocederlo es la presión que ejerce el resorte que tiene interno. Entonces eliminemos el dibujito y continuamos. De segundo tenemos actuador doble efecto.
El primero era actuador simple, efecto. Actuador doble efecto el segundo. Tercero, actuador sin vástago. Aquí actuador sin vástago magnético, actuador de giro, pinza simple efecto, pinza doble efecto, ventosa. Tenemos motor neumático, un motor que va a girar por presión de aire inyectada, y tenemos un motor neumático reversible, gira en ambos sentidos dependiendo hacia dónde se le inyecte el aire. Aquí lo podemos ver en este dibujo. Tenemos que está la válvula, puede ser una electroválvula de repente que tiene dos sentidos, ¿verdad? Tiene el bloqueo y tienes una vía y dos vías. En este sentido izquierdo, derecho, y dependiendo hacia donde se inyecte el aire es donde va a girar. Ok. Por cuestiones de tiempo estoy dándolo lo más rápido que puedo. Ese sería el último de la parte de los motores, de los actuadores neumáticos. Y finalmente tenemos cables y conexiones. Aquí tenemos una barra de herramientas donde nos indica que el color marrón, en esta parte sería como para la parte de alterna, marrón para los cables de fase, azul para el cable neutro, amarillo con verde para el cable de protección, que sería tierra. Tenemos aquí rojo y negro, que estaremos hablando para la tensión continua, que sí se identifica como positivo y negativo. Aquí tenemos cable de color, dependiendo de lo que le vayamos a utilizar. Tenemos este punto que significa conexión. Tenemos para hacer las líneas de conexión, llevándolos a trifásico. De este modo también poniendo un poco más fácil al momento de hacer el dibujo del diagrama, de este sentido horizontal, estas son verticales. Tenemos aquí manguera con una entrada en un sentido y manguera de entrada de otro sentido. Tenemos aquí borne cuadrado, borne redondo, doble borne, triple borne y perdón, tres bornes redondos y tres bornes redondos. No, aquí son cuatro bornes redondos. Dice tres bornes redondos, pero debería ser cuatro bornes. Aquí tenemos conexión de salida y conexión de entrada. Básicamente, estas son todas las herramientas que tenemos disponibles para diseñar nuestro circuito de potencia bajo un sistema de protección y control. Pues la verdad, pues se ve muy bueno este programa y se ve que es de mucha utilidad como herramienta de trabajo. Sin más nada que agregar, pues muchas gracias por permitir esta oportunidad de expresar de manera básica mi opinión o mi experiencia con el programa que decimos que realmente me pareció excelente y que va a ser de mucha ayuda para los proyectos futuros. Bueno, feliz tarde y muchas gracias.